hacer algo humanamente. Amén. Pero, ¿qué es lo que sucedió con este hombre, Pablo? Dice que oyó la voz del Espíritu Santo, oyó la voz y le dijo, no vayas a esa ciudad. Y en tanto que el hombre recibía el Espíritu, la visión viene a Pablo y le dice, hay un hombre en Macedonia que necesita de ti. Santo. Sí, Señor. Hay un hombre en Macedonia que necesita de ti. ¿Cuál es la visión que entrega Dios a la iglesia? ¿Cuál es la visión que entrega Dios a la iglesia? Que nos necesita. Que hay alguien que nos necesita. Hay alguien que necesita de una palabra. Hay alguien que necesita de un que te diga, el Señor está contigo. Hay alguien que necesita y está orando, porque dice que el hombre rogaba. El hombre estaba rogando. ¿Qué significa? Él en su humanidad rogaba y anhelaba ser visitado por un hombre de Dios. Entonces, si nosotros vemos cuántas personas alrededor de esta villa, alrededor de este lugar, necesitan de que Dios entre en su casa. Que necesitan que un hombre de Dios vaya y les visite. Toda esta gente que está alrededor de nosotros tiene una necesidad. Todos tenemos una necesidad. Este hombre tenía una necesidad y rogaba y pedía, yo necesito que alguien venga a mi casa. Y Pablo le fue revelado en visión que tenía que ir a aquella ciudad por esa persona. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto a ti que tienes que ir a visitar a un hermano, una hermana, un amigo, un vecino, y no hemos hecho caso de la palabra y de la visión? ¿Cuántas veces lo ha pasado? Y Dios ha puesto en visión o ha puesto, ¿sabes qué? Tengo que ir a visitar a tal persona. Dios pone en mi corazón que no vaya a hacer lo que tenía que hacer, sino que tengo que ser dirigido por el Espíritu. No lo que yo quiero hacer, sino lo que tú, Dios, quieres hacer conmigo. Eso fue lo que dijo Pablo. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres hacer conmigo? Muestra esta visión la que tú quieres. Entonces, amén, voy a hacer lo que tú quieres. Entonces dice que Pablo partió. Vamos entendiendo la palabra. Esto sale para los vecinos y vecinas. Esta palabra que estábamos explicando sale tanto en la Biblia evangélica como en la Biblia católica. Si usted quiere verla, vecino o vecina, la puede escudriñar más adelante. Pero dice la palabra de Dios que Pablo fue a Macedonia. Pero en ese instante se encontró con alguien. Se encontró con un grupo de mujeres que oraban a la orilla del río. Y se encontró con una mujer que dice la palabra de Dios que Dios abrió el corazón de ella, que se llama Lidia. Si usted lo lee más abajo, dice que Pablo, para poder ir donde el varón que estaba, mire, escuche esto, porque para poder ir donde el varón que necesitaba, tuvo que pasar por algunas ciudades. Pero en la ciudad donde tuvo que pasar Pablo en ese momento, dice que se encontró con unas mujeres que oraban. Y dice la palabra de Dios que Dios abre el corazón de Lidia para poder escuchar lo que el varón, lo que Pablo estaba predicando. Amén. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios te entrega una visión, en el transcurso que tú ejecutes la visión, vas a tener que pasar por lugares antes de llegar a donde Dios te envió. Y en el transcurso del proceso del andar, Dios te va a poner personas, hombres, mujeres, niños, para que puedan ser salvados por la palabra. Así como este lugar en el cual está escuchando ahora. ¿Sabes por qué entiendo esto? Cada proceso que tú tienes, cuando Dios te entrega una visión,
Vas a tener que pasar un proceso para llegar a establecer el reino de Dios donde Dios te envió. Pero en ese transcurso vas a tener que vivir procesos. Y esos procesos, en cada proceso, Dios te va a poner una persona en la cual tiene que ser restaurada, tiene que ser sanada, tiene que ser libertada por el poder de la palabra de Dios. Entonces vemos que Pablo llega acá llega en el capítulo 11. Vamos al versículo 11. Lea conmigo. Dice el versículo 11, dice: zarpando pues a Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neópolis y a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Ve? Que es la primera provincia de Macedonia. Para poder llegar a donde tenía que ir, tuvo que llegar a una provincia. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor: y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, que solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Vea esto, escuche esto, y esto quiero que usted entienda, que adoraba a Dios. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Adoraba a Dios. ¿Qué estaba haciendo Lidia? Adoraba a Dios. Adorando a Dios, gloria a Dios. Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Aleluya. ¿Se da cuenta de lo que estaba explicándole? Dice la palabra del Señor que esta mujer estaban en la oración, estaban orando, pero dice que Dios le abre el corazón a Lidia. Dios le abre el corazón a Lidia porque ya Pablo tenía que saber pasar por aquella ciudad. Aleluya, vamos entendiendo. Entonces Lidia le abre el corazón al Señor. ¿Cuántos de aquí tienen un corazón duro muchas veces? Las personas, nuestros vecinos, nosotros mismos muchas veces tenemos un corazón duro. Tenemos un corazón que muchas veces no es receptivo a la palabra de Dios. Pero Dios quiere pasar, así como Jesús pasó por la casa muchas veces de muchas personas. Pablo tenía que pasar por aquella ciudad para abrirle el corazón a esta mujer. Y por ella iba a ser salvo ella y toda su casa. Amén. Amén. ¿Quién puede ser una Lidia en este tiempo? Puede ser una vecina. Puede ser un vecino. Puede ser alguien de aquí de la iglesia. Que todavía Dios no abre el corazón de aquella persona, pero Dios está a la puerta tocando el corazón de aquella persona. Dice la palabra que ella estaba adorando. Y quizás en tu corazón, en tu interior, tú conoces a Cristo. En tu interior, vecino, vecina, amigo, tú conoces y has conocido de este Dios, y tu espíritu adora dentro de ti y clama: Abba, Padre. Tu espíritu dentro de ti empieza a clamar: Abba, Padre. ¿Qué significa eso? Que el espíritu está adorando. Porque un día conociste de este Dios maravilloso. Y nosotros que le hemos conocido también tenemos que abrir el corazón a este Dios maravilloso. Aquel que sanó, que libertó. ¿A cuántos de aquí Dios le ha sanado, le ha libertado? Dios también lo quiere hacer con nuestros vecinos, con nuestras vecinas. Entonces dice que era necesario, dice la palabra de Dios, que era necesario pasar por esa ciudad. Y Lidia le abre el corazón. Y escucha lo que dice la palabra. Versículo 15. Dice: y estuvieron atentas a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, esta mujer creyó, y a los pocos días se bautizó. Amén. ¿Qué quiso decir eso? Que ella creyó en su corazón para justicia, declaró a Jesús como su Salvador y fue bautizada. Y en el momento que fue bautizada, dice que todas las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Amén. Entonces, vecino, vecina, Dios quiere pasar por tu casa. Y quizás esta palabra, vecino, vecina,
ha sido un poco larga para poder explicarla. Pero sabemos que Lidia abrió el corazón. Iglesia, hermanos, vecinos, vecinas, Dios está pasando por su ciudad. Dios está pasando por su casa. Aleluya. Y lo que Dios quiere es que tú le abras el corazón. Y dice que al abrir el corazón, y cuando dice que fue bautizada, amén, y su familia le rogó diciendo, amén, que se quedaran y entraran y posaran en la casa con ellos. O sea, Lidia le abrió no solamente el corazón, sino que abrió también las puertas de su hogar para que Pablo se quedara con ella. Amén. Esa fue la primera situación. Pero aquí hay 3 situaciones que te quiero nombrar para que nosotros y los que estamos escuchando entendamos. La segunda situación que viene de después que Lidia, dice la palabra del Señor, que Pablo después con Lidia, mire lo hermoso, Pablo después con Lidia dice que iban a la oración. Amén. Dice que ellos iban a la oración con las mujeres. Pero ¿qué pasó en el encuentro? Dice que apareció una mujer con un espíritu de adivinación. Y empezó a decirle, estos son hijos de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso pasó por varios días. ¿Y qué es lo que sucedió? Pablo, a la mujer que le decía, estos son hijos de Dios, que tenía un espíritu de adivinación, le dice, espíritu de adivinación, sal fuera. Sal fuera. Entonces aquella mujer que tenía el espíritu de adivinación, en esa misma noche, en ese mismo lugar, fue salva. Santo eres. Y usted me dirá, hermanos, vecinos, ¿por qué fue salva? Ella no dice que fue salva, pero dice la palabra de Dios que en el momento que ella expulsa al demonio, al espíritu inmundo que estaba en la casa, porque el cuerpo es una casa. Y así en sus casas muchas veces nosotros dejamos entrar brujería, hechicería. En nuestros lugares creemos muchas veces más al horóscopo, creemos más a otras cosas, creemos más a las vírgenes, creemos más a otras cosas, sabiendo que el que sana, liberta, restaura se llama Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Entonces Pablo lo echa fuera. Y en ese mismo momento la mujer queda libre. Usted me dirá, ¿y cómo sabe usted eso? La palabra dice que quedó libre y que los amos de aquella mujer se enojaron con Pablo. Sí. Dejaron de ganar. Aleluya. Dejaron de ganar plata. ¿Por qué? ¿Por qué se enojaron con Pablo? Vamos a la segunda parte. Porque a través de esa mujer ganaban mucho dinero. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Segundo caso. Primer caso, Lidia es salva. Con toda su familia. Segundo paso, Pablo todavía no iba donde las personas donde iba tenía que ser enviado. Vamos viendo. Y salva a una niña de un espíritu de adivinación. Segundo, ahora vamos al tercero. ¿Qué es lo que sucede terceramente? Dice que los dueños de la mujer, de esta niña, dice que ayudan y hacen encarcelar a Pablo. Y aquí viene lo más tremendo que sucede. Pablo encarcelado. Terrible. ¿Qué sucede en la cárcel? Hay oscuridad. Vamos viendo el proceso de Pablo. Pablo enviado con una visión. Pablo enviado con una visión a ir a donde un varón que estaba rogando que fuera. Primero restaura a Lidia y su casa. Después sana a una mujer de un espíritu de adivinación. Y después de eso dice que fue encarcelado. O sea, estamos hablando de un proceso en el cual si Dios te envía a hacer algo, en el transcurso van a ocurrir cosas buenas, pero también pueden ocurrirte cosas malas. Oposición del diablo. Pero había algo tremendo en esto de Pablo. Por eso, aquí hay un pero. Los que tienen a Cristo, Amén. Sí, señor. gracias por ese amén. Los que tienen a Cristo
Nadie. Los que tienen a Cristo. Amén. Ah, Aleluya. yo pensé que se habían ido. Los que tienen a Cristo. Sí, Gran señor. victoria. Dice la palabra que Pablo estaba en la cárcel. Sí, Pero Pablo, ¿qué estaba haciendo en la cárcel? Aleluya. adorando. ¿Qué estaba haciendo Pablo en la cárcel? Adorando, cantando himnos, cantando cánticos. Del Espíritu, aleluya. La mujer Lidia estaba adorando y le fue abierto el corazón. Pablo empezó a adorar en la cárcel y le fueron abiertas la cárcel y dice que vino un terremoto. señor. Aleluya. Pablo estaba en la cárcel en un proceso en el cual estaba siendo atribulado. Pero ¿qué es lo que pasó? Pablo tuvo su confianza en Jesucristo, el cual le dio vida y vida en abundancia, el cual dijo, aunque me encuentre en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Porque Él está conmigo. Aunque me encuentre en valle de sombra o de muerte, no temeré. ¿Qué hizo Pablo? Adoró al Señor. Empezó a cantar himnos, Sí, señor. empezó a entonar cánticos, Amén. empezó a entonar y dice que vino un terremoto. Dice que vino un terremoto. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Cuál era el proceso de Pablo en esa cárcel? Llegar a un A un a varón. un propósito. A una ¿Tenía un familia. propósito estar en la cárcel? Sí. Aleluya. Sí. Las pruebas. ¿Cuántas veces tú te has sentido atribulado, cansado y te has sentido encarcelado? Hay un propósito. Muchas veces. Y la gente que está afuera, ¿cuántas veces a través de un problema, de una necesidad, a través de un agobio, a través de las deudas, Sí. a través de quizás tiene un hijo en la cárcel, tiene un hijo, una hija en el cual está sufriendo algún proceso de enfermedad y es una cárcel espiritual la cual está viviendo la familia o la casa? ¿Me va entendiendo? Sí, señor. Entonces Pablo tenía un proceso y tenía que cumplir y llegar con la visión que le había sido encomendada. Así es, amén. Pero para poder llegar a la visión, tuvo que vivir procesos buenos y procesos malos. ¿Qué te quiero decir, iglesia, vecinos, vecinas? Que cuando tú aceptas a Cristo, la carga de nosotros es más ligera. Amén. La carga de nosotros es más ligera. Sí, señor. Con Porque el llevadera. problema, la dificultad, se lo presentamos a Cristo. Amén. Entonces, por eso, señores, vecinos, vecinas, amigos que están escuchando, Pablo estaba en la cárcel, pero Pablo estaba con Cristo y yo quiero presentarte a Cristo, iglesia. Amén. Amén, Señor. Vecinos, vecinas, hoy en esta hora quiero presentarle a Cristo. Porque sin Cristo, en la cárcel que estás viviendo, en tu vida, en tu mente, en tu familia, en tu andar, en tu caminar. Mira, tienes problemas, tienes muchos problemas. Pablo tenía un problema, estaba en la cárcel. Amén. ¿Cuántos de ustedes han estado en la cárcel? ¿Cuántos de ustedes han conocido a Cristo? ¿Cuántos de ustedes han conocido de aquel que nos llamó de luz, nos llamó de las tinieblas a la luz? Pablo, te vuelvo a repetir, Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero tuvo un encuentro y tuvo una visión, y esa visión era predicar la palabra. Estoy resumiendo. Fue en el transcurso, en el proceso que conoció a Lidia, salvó una familia, salvó a una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Y después dice que Pablo encarcelado, aún los problemas, las dificultades que estaba sucediendo, estaba cantando himnos. Amén. Aleluya. ¿Y cuántos de ustedes en procesos, en dificultades, se van en depresión? Reniegan contra Dios a veces. Viene la angustia, Sí. El miedo. viene el miedo, Pierden la viene fe. la desesperanza. Perdimos la fe. Muchas veces por un problema familiar, por un problema de un hijo, por un problema de una hija, por un problema de un hijo que está en drogadicción, por un problema de una hija que está en adulterio, por un problema de una hija, de un hijo que está en la cárcel, Nos apagamos a veces. por un problema que está sucediendo en tu casa a través de una enfermedad. Tú que has conocido a Cristo, no te preocupes. Aleluya. La carga con Cristo va a ser más ligera. Amén. Amén, Señor. Pero ¿qué es lo que sucede, vecino, vecina, iglesia?
Que cuando nosotros nos encontramos encarcelados en el problema, en la dificultad, en la angustia, en la depresión, cuando nos encontramos que quizás ya nadie da un peso por nosotros, por nuestra vida, por nuestro matrimonio. Cuando nadie da un peso por lo que tú has vivido, por lo que tú has pasado, y dicen, este jamás va a salir de esa situación. Pero déjame decirte que esa cárcel no va a ser por mucho tiempo. Esa cárcel era un proceso para que Pablo aún en la cárcel le adorara. Aleluya. Para que aún en la cárcel él dijera, yo estoy contigo. Y él decía, Señor, estás conmigo. Entonces voy a cantar himno. Entonces voy a empezar a adorarte. Entonces voy a empezar, a pesar de todo lo que me pasa y de lo que me ha sucedido y del proceso que he tenido que vivir, te adoro, te bendigo y estás hoy día conmigo. Aleluya. A pesar de todas las cosas que han sucedido en el andar, en el caminar. Aleluya. A pesar de todas las cárceles que el enemigo ha querido poner en mi vida y la que he querido poner en tu vida. Yo en esta hora digo, te adoro, mi Señor. Aleluya. Y hoy esas cárceles tienen que caer. Y se tienen que abrir esas cárceles. En esta casa, en esta familia, en esta calle, en esta cancha, en las personas que escuchan en esta villa, en las personas que escuchan en este lugar. Si tú estás viviendo encarcelado a través de la depresión, de la droga, del alcoholismo y conociste a Cristo, alábale, porque dice que en el momento que tú alabas vas a romper las cadenas, van a haber terremotos espirituales. Pero déjame decirte, vecino, vecina, que si tú sigues en la misma situación y no reconoces que uno que te llamó, no vas a poder salir de esa cárcel. No vas a poder salir de la cárcel porque tú tienes que aprender que aún en la dificultad Él está contigo. Aleluya. Que aún en el problema Él está contigo. Amén. Que aún en las dificultades Él está contigo. Que aún a través de las circunstancias Él está contigo. Quizás en este momento ni siquiera tienes para poder echarle un pedazo de queso, un pedazo de margarina o algo al pan. O quizás estás viviendo escasamente. Aleluya, Señor. Pero déjame decirte que hay alguien que puede suplir esa necesidad. Hay alguien que puede suplir toda necesidad. Entonces el tercer proceso, dice la palabra de Dios que Pablo estaba ahí en la cárcel. Estaba viviendo un proceso. Estaba viviendo una situación complicada, una situación difícil. Pero ¿qué le pasó? Dice que él empezó a adorar. Adorar. Aleluya. Empezó a moverse. ¿Y cuál era el propósito aún estando en la cárcel? ¿Cuál era el propósito aún estando en la cárcel? Aleluya. Era poder salvar a aquel que lo tenía encarcelado. Era para poder salvar al que estaba custodiando. Pablo no entendía que aún estando en la cárcel tenía un propósito. Aún estando en la cárcel había un propósito para salvar a otra alma. Aún viviendo dificultades había otro propósito de salvar a aquel que estaba viviendo un proceso. Él dice que cuando se empezó a remecer la cárcel, dice que empezó y él se iba a matar. Ese hombre que tenía y estaba custodiando a Pablo se iba a matar. Pero Pablo le dijo a este hombre, no temas, Amén. estamos todos aquí. Aleluya. Y yo te digo, vecino, vecina, no temas si se mueve el piso. No temas si viene un temblor. No temas si vienen dificultades. Teme aquel que puede dañar tu alma. No temas a Jesús, no temas a Dios. No temas a Dios porque quizás puede venir temblores, puede venir manifestaciones, puede pasar algo aquí en Chile. Pero si tú estás con Cristo, aún en la cárcel, tú tienes esperanza. Aún estando en la cárcel, tienes a Cristo. Aún estando en la cárcel, tienes a uno que puede sacarte de esa cárcel. Aleluya.
Y déjame decirte, vecino, vecina, que el carcelero que se iba a matar, dice que fue salvo él y todos los que estaban con él. Amén. Si tú estás viviendo un proceso, vecino, hermano, vecina, y estás viviendo un proceso en tu vida ahora, déjame decirte que los procesos tienen un propósito. Amén. Los procesos en tu vida tienen un propósito. Los procesos en tu vida te van a ayudar a madurar. Amén, Señor. Todo lo que le pasó a Pablo le ayudó a madurar y a decir: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Entonces, ¿cuántos están conmigo? Se ponen en pie para dar gloria al Señor. Gloria a Dios. Dele la gloria, porque aún en el proceso, Gloria a Dios para siempre. dele, porque aún en las dificultades, porque aún en la escasez, porque aún en lo mucho, en lo poco, porque aún viviendo situaciones complejas, aún viviendo situaciones, aleluya, viviendo situaciones con nuestra familia, quizás la economía, pero aún ahí está el Señor contigo. Vecino, vecina, aquí hay un grupo de hermanos, vecinos, que si tú estás pasando una dificultad, si tú estás viviendo un momento en el cual te sientes encarcelado, estás viviendo un proceso, déjame decirte que aquí hay hermanos que era necesario venir a esta cancha. Amén. Era necesario predicar la palabra en esta hora, en este día, porque Dios quiere sacarte de esa cárcel. Dios quiere sacarte de esa dificultad. Dios quiere sacarte de la tribulación. Aleluya. Dios quiere sacarte de todo lo que está sucediendo en tu vida. No vienen tiempos mejores, pero sí con Cristo vienen tiempos mejores. Amén. Vamos, iglesia, vamos a orar. Grande tu misericordia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Amén. oro por mis hermanos. Aleluya. Oro por los vecinos, por las vecinas que están escuchando esta palabra y que lo han escuchado. Señor, hoy levantamos un altar en esta cancha. Hoy levantamos un altar en esta cancha, que es un altar para poder bendecirte, para poder honrarte. Señor, esta cuadra quizás por tanto tiempo ha estado encarcelada. Esta cuadra, nosotros, nuestras vidas, nuestros vecinos, ¿por cuánto tiempo han estado encarcelados por el enemigo? Han estado encarcelados por el diablo. Han estado encarcelados, Padre Celestial, por las circunstancias. Han estado encarcelados por el diario vivir. Han estado encarcelados por la droga. Han estado encarcelados por el alcohol. Han estado encarcelados por las deudas. Han estado encarcelados por problemas con sus hijos. Han estado encarcelados por problemas con sus hijas. Han estado encarcelados por problemas con sus esposos, con sus esposas. Han tenido dificultades, pero hoy Dios quiere sanar esta tierra. Dios quiere remover esta tierra. Dios quiere hacer un Pentecostés en esta tierra. Dios quiere mover las aguas en este lugar. Y yo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret que todo aquel que escuchó esta palabra hoy, en el lugar donde estés, declaro que la cárcel se va a empezar a mover de tu hogar. Si estabas encarcelado en tu hogar, se va a empezar a mover. Si estabas encarcelado en tu mente se va a empezar a mover. Y va a empezar a reconocer aquel que dio su vida por ti. Y vas a empezar a decir: yo necesito de aquel que ellos tienen. Yo necesito de aquel que salvó sus vidas. Yo necesito de aquellos que tienen ellos ese ADN. Eso que tienen, yo también lo quiero. Yo declaro que esta cuadra, que estos lugares son transformados por el poder de la palabra. Son movidos por el poder de la oración, por el poder de la alabanza. Son movidos todas las tinieblas, todo lo que estaba ocasionando problemas aquí en Cuatro Oriente. Hoy, Padre, nosotros empezamos a hacer guerra espiritual
espiritual. Empezamos a hacer guerra espiritual. Empezamos a tomar por posesión las casas que estaban tomadas por el enemigo. Empezamos a orar por estas casas que tanto tiempo el enemigo la ha tenido en decadencia, por tanto tiempo la ha tenido en la drogadicción, por tanto tiempo la ha tenido en el alcoholismo. Declaramos que esta cuadra, que todo lo que está aquí, un día yo estuve aquí jugando también a esta cancha a la pelota, también me drogué, también tomé alcohol, también hice lo malo, pero conocí al que me dio un día, conocí a aquel que me ama mi alma, conocí a Jesucristo, y a ese Jesucristo les presento un Dios vivo, un Dios real, un Dios que sana, un Dios que liberta. Aquí muchos conocen mi testimonio. Aquí muchos conocen cómo el enemigo me zarandeaba. Aquí muchos conocen cómo el enemigo me tenía como títere. Pero un día mi alma empezó a clamar y empezó a removerse la cárcel que estaba en mi vida. Pero yo declaro que todos mis amigos, todas las familias que están aquí en Cuatro Oriente conocerán, y si no lo conocen, van a llegar quizás a la planta de los pies igual. Yo declaro que mis vecinos, yo en esta hora los bendigo, bendigo a mis vecinos, bendigo a la familia, bendigo a los que están en esta casa escuchando, bendigo a todos los que por fe hoy han abierto el corazón, hoy los bendigo todo este lugar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que cuando Dios es luz, y las tinieblas tienen que huir. Las tinieblas tienen que huir. Lo declaramos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. Demos la gloria al Señor todos juntos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.